y básicamente es el fundamento de la autoestima. Entonces, para el cirujano, el ego es fundamental en el sentido de que permite enfrentar la realidad, su realidad del trabajo día a día. Es decir, el estrés, la incertidumbre, y básicamente ayuda a manejar de alguna forma constructiva la frustración. Desde una perspectiva, digamos, positiva, motoriza muchos aspectos de la vida sin darnos cuenta, la profesión, etcétera, y está presente en muchísimas profesiones, en general aquellas que tienen algún grado de responsabilidad y cuidado o protección con otras personas, bomberos, policías, y en general el manejo, esto a veces uno lo ve de chico cuando uno le pregunta al chico qué tipo de profesiones eligen, y ahí en general es porque en la niñez hay algún desbalance en el sentido de un ego que se está formando. Eh, es útil también porque refuerza lo que nosotros seríamos capaces de hacer, que eso no es poco, porque para los cirujanos ayuda a decidir en los momentos, a hacer frente a decisiones que tienen un contexto muy importante de incertidumbre y en tiempo real. A mí digamos, esta pandemia descoloca a todo el mundo, pero la verdad que cuando uno lo piensa, no es muy diferente de lo que nosotros hacemos todos los días. Es decir, tomar muchas decisiones en tiempo real. Y sí, bueno, la cuarentena sirve, el testeo, y bueno, probemos. ¿No? Bueno, eso es lo que pasa todo el tiempo en la cirugía, en general. Hay muchas decisiones en tiempo real que se toman. Lo que está pasando ahora de tomar decisiones mientras está sucediendo la pandemia es parte de la crisis que nosotros vemos todo el tiempo en el quirófano, eh, aunque no sean traumáticas. Por otra parte, permite el ego afrontar las complicaciones porque en general están esas complicaciones condicionadas por las decisiones que nosotros tomamos. Entonces también es una forma de poder sobrellevar este grado de frustración, porque la complicación es la demostración explícita de la frustración. Y por otra parte, es como, tengo un amigo que es psiquiatra, me dice, es la forma en que uno metaboliza o justifica que podemos agredir a alguien con el objetivo de intentar curarlo. Entonces, son cosas que son muy importantes, pero que hay que tenerla en su justa medida. La cirugía torácica, como en general de una perspectiva, digamos, oncológica, aunque puede haber muchas otras visiones también, y tiene cirugías funcionales, pero vamos a centrarnos básicamente en la perspectiva oncológica, tiene preceptos que son muy básicos, como la certificación de los márgenes, una adecuada estratificación patológica y una muestra tisular adecuada. Es decir, saber que estamos sacando el tumor de manera adecuada, que la resección es R0, que estamos tomándonos el trabajo de saber el momento evolutivo de la enfermedad desde una perspectiva biológica y tener material adecuado para que si eventualmente necesita algún tratamiento complementario, bueno, esto desde hace siglos sigue siendo muy parecido. Entonces, a veces cuando uno ve grandes sofisticaciones en términos de innovación, no necesariamente impactan tanto en términos de supervivencia. Quiero mostrarle este caso, que es un paciente joven de 44 años que consulta en el sur del país por una lesión en el lóbulo inferior derecho. Eh, nada, se evalúa y si ustedes ven acá, tiene una lesión en el lóbulo inferior y para cardíaca derecha otra lesión en el segmento anterior del lóbulo superior. Eso en la tomografía. ¿Qué pasa con este paciente? Se opera. Y en la cirugía, no sé si ustedes alcanzan a ver acá a la derecha abajo, no tengo forma de ver puntero, pero eh, describe un hombre de 44 años, se realiza una toracotomía exploradora, se le hace una segmentectomía del lóbulo medio, y como hay otro nódulo en el lóbulo superior, la infiltración de la arteria, se decide no operarlo. La mayoría de ustedes dirá, ¿por qué no? Bueno, cuando después hablamos con el cirujano, le dije, y no, porque la verdad que en ese momento estaba solo y no quería llamar a mi jefe, porque la verdad que esas situaciones habitualmente no son tan infrecuentes. Y esa situación de decir,
de autosuficiencia o no poder reconocer el límite hizo que este paciente tuviera un año de tratamiento sistémico porque tenía una mutación, cuando en realidad es un paciente quirúrgico de entrada. Entonces ese paciente, cuando nosotros lo vimos, es un paciente en el cual se le podía hacer una bilobectomía, se le realizó la bilobectomía, y digamos, pero eso es lo que hubiera sido necesario hacer al principio, que por cuestiones personales, digamos, no, y eso, digamos, reforzar cómo a veces la evolución o la decisión o cómo condiciona algunas situaciones extramédicas la evolución de un paciente. Este es el paciente, tiene una bilobectomía, los ganglios, nada. Una cosa que se podría haber solucionado si uno tuviera conciencia de sus propios límites o el ego suyo hubiera sido adecuadamente manejado. En general el ego tiene que ver con el narcisismo, que es parte de lo malo que tiene la perspectiva esta egocéntrica. Porque en general, desde esta visión, lo que uno ve en el otro es la competencia, necesita que todo el tiempo le digan que las cosas son como uno dice, porque si no, no funciona. Y en general, los cirujanos que tienen un componente más narcisista se manejan entre sí como si fuera una secta. Es decir, responden como si a un dogma o a la religión, es decir, nunca se acepta el criterio diferente, no se valora la complementariedad, que gran, digamos, en general la participación de los equipos brinda esta posibilidad. El ego en general subestima y por eso esta característica es tan disfuncional en los equipos y en el quirófano es muy evidente. Se subestima el equipo, se subestima también el procedimiento o la patología que uno va a hacer, el paciente y lo más importante es que se subestima el riesgo. Esto está bastante estudiado y, digamos, en Inglaterra tienen muchos trabajos con respecto a esto, cómo la perspectiva narcisista impacta en resultados de supervivencia y de complicaciones. Este es un caso interesante que tratamos en un comité de tumores, en un trial de inmunoterapia, y quiero mostrarles cómo este paciente con una mujer de 62 años que tenía un tumor neuroendocrino de células grandes, si uno piensa que el tratamiento de esto es solamente quirúrgico, porque podría ser una cirugía con vaciamiento, es una cirugía subóptima. Entonces nosotros tenemos de la cirugía torácica la gran posibilidad de trabajar interdisciplinariamente y buscar esta complementariedad. En este caso, la visión oncológica en el sentido de tratamientos de inducción ofrece un tratamiento que de otra forma nosotros no hubiéramos podido acceder solamente con la cirugía. Lo digo porque a veces uno escucha que yo cada vez que mando un paciente a oncología pierdo el paciente. Y eso es una relación que siempre hay que trabajar. En el buen sentido, porque esta paciente se hace la mediastinoscopía, hace inducción, en ese momento se evidencia la afectación de ganglios mediastinales, entra un protocolo de inmunoterapia y quimioterapia, se reestadifica, tiene una respuesta completa y la mujer con un tumor neuroendocrino de células grandes, con respuesta completa, fue posible hacerse una neumonectomía, tiene algo más de 2 años y medio, casi 3 años de supervivencia, que seguramente con una cirugía solamente, aunque hubiéramos sido capaces de hacerla y dejarla de cero, no hubiera tenido ese devenir. Eh, Hay una visión en la que en general el ego narcisista se expone de manera muy adecuada y son las cirugías en vivo, porque en ese momento hay un sesgo de que uno tiene que tener determinada performance. Y esa carga de performance es muy nociva para la actividad que uno está haciendo. El ejemplo es malo el que le voy a decir, pero la principal causa en general de impotencia masculina tiene que ver con esta carga de performance. Cuando uno le saca la carga, en general los pacientes tienden a tener una respuesta adecuada. Y eso es lo que muchas veces hace que un cirujano experto tenga que hacer las cosas en un tiempo definido, porque el horario de la cirugía es ese y hay que hacer las cosas rápido. Yo el otro día, haciendo en un paciente de COVID, cuando estaba hablando con otro, me descubrí diciendo, y la verdad que estuvo complicada, pero se pudo hacer en 1 minuto 40. Y la verdad que aporta hacerla en ese tiempo, ¿no? Si eres apnea, la verdad que
Entonces, si uno se fija y hace un análisis reflexivo de lo que uno dice todos los días, probablemente encuentre más de una vez cómo hacemos referencia a este tipo de, o la reputación o las organizaciones. Y acá también hay otra cosa que es importante y que los cirujanos y la sociedad en general valoramos mucho a los héroes, es decir, las maniobras heroicas, lo que es circunstancial, y en general es muy importante lo que se hace todos los días. Siempre escuché la otra vez en una charla la presentación que se hacía con respecto al piloto que había aterrizado en el Hudson. Y la verdad que el piloto realmente fue un héroe, pero el análisis que se hacía en realidad de la valoración que se debería hacer de las cosas que no funcionaron en el proceso que llevaron a eso. Porque todos los días el que hace la gestión de los vuelos y de las pistas es el que realmente hace todos los días, nos brinda la seguridad. Una maniobra heroica no brinda seguridad en general. Un tema en que en general los cirujanos nos pega, los cirujanos torácicos, es el tema de la conversión. La conversión durante una lobectomía por VATS es un tema que habitualmente pega en el ego del cirujano. Y ustedes habrán visto que cirujanos dicen, yo tengo 3% y otro que dice tengo 2% y uno dice que 0,9% y otro tengo 0,2% de conversión. La verdad que esas también son medidas, en realidad, del ego en perspectiva, porque las conversiones, básicamente, pueden estar relacionadas con otras cuestiones, es decir, con la decisión que uno tomó en el momento, porque gran parte de las decisiones se toman antes de la cirugía. Entonces, hay un porcentaje alto de conversiones que se dan porque en realidad se eligió mal el paciente, se están haciendo mal las maniobras, falta de entrenamiento, etcétera. Eh, un ejemplo, la mayoría de las veces los problemas de exposición condicionan las conversiones en las lobectomías por VATS. Entonces, si vos tenés un paciente que es un gordito, petizo, una cavidad torácica pequeña, un volumen tumoral grande, 10 centímetros, 8, 6 centímetros, 7, y tenés un anestesiólogo que no relaja bien el paciente, es muy probable que ese paciente se convierta. Entonces, hace poco nosotros en la Sociedad de Cirugía Torácica discutíamos un caso muy interesante de una lesión endobronquial y el planteo que yo hacía era un chico de 14 años que tenía un tumor de 8 centímetros y se había podido hacer por VATS. Ahora la pregunta es, ¿ese paciente se benefició de la cirugía por toracoscopía? En un chico de 14 años un tumor de 8 centímetros. ¿Realmente se justifica? Y bueno, habrá que ver. Además de eso, no solamente uno en esas situaciones expone al paciente por el riesgo de la conversión, sino que en la cirugía torácica, en la lobectomía, ya hay evidencias de que la manipulación aumenta la cantidad de células liberadas y esto a su vez impacta en términos de supervivencia. Entonces, ya no solamente no estamos haciendo lo mejor para el paciente en el momento del intraoperatorio, sino en perspectivas de el postoperatorio alejado. Entonces, como la conversión es un buen ejemplo de dónde pega al ego del cirujano, es muy diferente si uno tiene una tasa de conversión del 10%, en el cual la gran mayoría de las conversiones son preventivas, que sin lugar a duda aumenta la tasa de conversión global, pero es una conversión más inocua. Cuando, por el contrario, cuando es reactiva, si esa tasa de conversión puede ser muy baja y uno tiene un 2%, y ese 2% es de mortalidad porque se murieron o se complicaron mal, la verdad que hay que ver realmente si esas conversiones impactan. Y se los muestro porque hay muchas publicaciones, hay una interesante que salió el año pasado, que lo discutimos en el relato que dio Arnon Pfeiffer, que son como no siempre la complicación de la conversión, digamos, constituye una falla del tratamiento, pero si ustedes se fijan los números, todos los pacientes que se convirtieron tenían mayor riesgo de complicaciones respiratorias y cardíacas, la mayoría, 25%, eran complicaciones vasculares, el grupo de conversión tenía mayor mortalidad en nuestro caso nosotros habíamos demostrado que había mayor costo en la conversión. El narcisismo no es una característica de la personalidad solamente del cirujano. Si ustedes se fijan,
como desorden de la personalidad está presente en un porcentaje muy alto de de la población, 6%. Y ustedes yo antes de empezar esta charla y que empecé a ver esto, la verdad que me llama la atención que sea 6%. Entonces uno entiende por qué hay tanta persona que a veces uno no entiende las conductas, porque cuando uno piensa, 6% es mucho. Pero cuando ustedes lo ven, no hay una gran diferencia en la tabla de la izquierda. Ustedes tienen la comparación de la población general con score de narcisismo, psicopatía, entre la población general y el personal de salud. La proporción es muy parecida, entonces, una vez más, la población de médicos sale de la población general, entonces es bastante lógico. Lo que sí, si ustedes se fijan, que el narcisismo está más frecuente cuando uno discrimina por especialidades. Y sin lugar a dudas, porque es una característica que los cirujanos en general la necesitan, pero hay que tratar de que eso no llegue a interferir con el beneficio del paciente. Después también hay un ego que es académico, que eso tiene que ver más con lo que hicimos antes, con lo individual, pero que sin llegar a lo delictivo, que es como la publicación de datos falsos, está aquel especialista que desde lo académico plantea cosas como que él y que además nunca hizo. El que va de conferencia en conferencia, discurso en discurso, y es un crítico de cada detalle, pero que en realidad no puede él hacer ese procedimiento. Entonces, ahí también hay una buena demostración del ego académico. Después, los fanáticos, como lo que son lo que hablamos antes, como una secta, y en la toracoscopía a veces nosotros nos volvemos fanáticos o de un abordaje, o nos volvemos de la técnica, y en realidad no es más que eso, un abordaje. Y cuando uno lo ve como un abordaje, hay que tratar de darse cuenta que muchas veces eso condiciona el tratamiento y que una cosa que sea técnicamente factible de hacer no necesariamente es una cosa que beneficie al paciente. Esta es una mujer de 34 años que tenía fiebre, tiene esta imagen, en varias oportunidades lo hemos visto este caso, y es un tumor carcinoide endobronquial que en el lóbulo superior izquierdo. Se le hace un PET y hacemos la lobectomía. La broncoscopía, ir adelantando, así no se hace tan largo. Ahí se ve la lesión. Da la impresión de tener el sitio de implantación más lejos, esa era la biopsia anterior, así que se podría hacer una lobectomía sin dificultad, sin hacer ninguna maniobra. Bueno, se hace la liberación, bastantes adherencias, se hace además el muestreo ganglionar previo, que eso facilita en estas lesiones que tienen algún componente posobstructivo, facilita la disección vascular. Como había mucha adherencia para abordar la vena pulmonar superior, la hicimos por un acceso intrapericárdico, está pasada la vena. Bien. Como ven, la sutura es bastante vieja, así que esta cirugía tiene varios años, el inicio de la serie. Bueno, ahí tenemos pasado el bronquio. Ahí completamos las arterias apical y anterior para que nos quede más libre el bronquio. Se hace parte de la cisura, donde se controla también la arteria lingular. Ahí se le puso un clip. Y acá empieza el problema. Ahí tenemos el bronquio bien disecado, la salida del bronquio al lóbulo inferior, y acá el bronquio al lóbulo superior. Y estamos tomando la unión. Entonces, y ahí empieza
el no darse cuenta del límite. Es decir, querer darle margen y darse cuenta que uno está agarrando el bronquio del lóbulo inferior. Hacemos la prueba, no infla, reacomodamos la pinza, la sutura, de vuelta vemos que no logramos una adecuada permeabilidad del lóbulo inferior, y ahí en la idea decimos, no, pero esto va a ser mejor con un TEA, que es una buena opción, probablemente. Cambiamos de estrategia forzando la situación, porque ahí lo que hubiera correspondido probablemente es realizar una técnica abierta, abrir el bronquio, seccionarlo y después cerrarlo, y hacemos la resección. El implante está más adentro, se hace la resección. Terminamos la cirugía contentos porque habíamos logrado hacerlo por toracoscopía y eso, y cuando hacemos el control broncoscópico no cerró la sutura. Probablemente porque uno, forzando, no logró ponerla en el lugar adecuado. Entonces, se abrió la sutura. Ustedes imaginan en ese momento la frustración, el desánimo, el golpe al ego del cirujano, en el sentido de lo que uno había decidido y lo que había logrado, y lo que pasa en el quirófano en general. Ahí uno empieza a buscar que, bueno, la sutura no andaba, que el que hizo la broncoscopía hacía mucha fuerza, que, bueno, todas cosas que en realidad no tienen ningún sentido. Ahí quedó, siempre me acuerdo que Tomás Núñez me hacía referencia y dice, mirá cómo se va la gente del quirófano. Y sí, porque son situaciones en las que uno debería tener, y ahí se va otro más. Siempre son opciones, y esto es lo que debería haberse hecho de inicio. Abrir y no forzar. Lo que pasa es que a veces su propio ego o lo que uno está seguro que lo puede resolver, no le permite buscar cuál es la solución más simple. En este caso uno podría haber hecho la sutura, acá se le puso una sutura mecánica y la evolución fue adecuada. ¿Qué cambiaría yo en esta paciente del abordaje? Básicamente tener más flexibilidad al momento del tratamiento del bronquio, es decir, poder pensar que se puede abrir, cerrar y evaluar. Por suerte la paciente anduvo bien. Este es otro caso, que es un chico de 36 años, que lo hemos visto varias veces también, consulta porque tenía acromegalia. Y en el 2009 tenía el antecedente de una lobectomía por bronquiectasias, y cuando se va a operar del adenoma hipofisario le hacen una radiografía de control y aparece una imagen pulmonar. Y lo que había pasado con este paciente es que la evaluación, y ahí cuando uno dice a veces uno subestima, en la evaluación inicial no se evaluó, se evaluó como una cosa infecciosa, y en realidad las bronquiectasias siempre habían sido posobstructivas. Es decir, el paciente tenía un tumor neuroendocrino que era funcionante, era liberador de GRH, y eso fue lo que condicionó la acromegalia. Entonces se le hizo una lobectomía en otro centro y al momento de evaluarse nunca se pensó que el tratamiento de bronquiectasias había sido un epifenómeno de un tumor endobronquial. Estas cosas que parecen poco frecuentes en realidad pasan porque nos confiamos o porque tenemos demasiada confianza, o por el contrario, como subestimamos la sistemática, no tenemos broncoscopia o no le hacemos sistemáticamente lo que deberíamos hacer. Esta es una mujer de 47 años que tiene hemoptisis y tos. Esta la operamos el año pasado y tenía cuadro de neumonía a repetición. Y el planteo con lo que venía es, no sé qué se les ocurre, qué cirugías se les ocurre, pero en general el planteo era hacerle una bilobectomía por toracoscopía. Y si ustedes se fijan, es un procedimiento que se puede hacer sin mucha dificultad en este caso. A mí me parecía, después de haberle hecho la broncoscopía, que había que evaluar bien, porque tal vez uno podía evitar hacerle la bilobectomía y tal vez
o con una broncoplastia y una lobectomía media podría ser suficiente. Eso yo no soy capaz de hacerlo por toracoscopía. Entonces, lo que hicimos es una sección a nivel del bronquio del lóbulo intermediario, perdón, una sección a nivel del bronquio intermediario, y después se hicieron una reconstrucción del segmento apical al tronco de los basales, y eso se anastomosó. Probablemente haya personas que puedan hacer esto por toracoscopía sin gran dificultad. En mi caso, no soy capaz de hacerlo por toracoscopía con la misma eficiencia que uno lo puede hacer por vía abierta. Entonces, yo a esta mujer, si quisiera hacerlo por toracoscopía, tendría que hacerle una bilobectomía. Por vía abierta, se le pudo hacer una lobectomía media y una broncoplastia. Entonces, obviamente se operó por vía abierta. Yo creo que en eso hay que tratar de evaluar que el abordaje no necesariamente sería beneficioso, porque yo creo que en este caso es mucho más beneficioso hacer una lobectomía media y la broncoplastia que hacer una bilobectomía por VATS. Y este es el posoperatorio. A veces también el ego quirúrgico trasciende el cirujano. A mí a veces me mandan a corregir trabajos que hacen o Agustín Dietrich, o Micaela, o Juan Montaño, o Alejandro. Y en realidad ellos a la evaluación, a la producción de trabajo lo hacen mucho mejor que yo. Entonces, en eso, yo creo que la corrección, en mi caso, pasa por una cuestión de leerlo y de respeto. Pero a veces no necesariamente hay que tener en cuenta que las correcciones que uno haga, porque uno está en ese momento coordinando la actividad, sean realmente importantes. El criterio de autoridad no es un buen criterio para validar lo que uno produce. Y nosotros también tenemos que darnos cuenta, y a veces nos pasa en nuestra propia institución, que el ego trasciende lo individual y lo institucional, y a nosotros nos encanta decir centro de referencia o la serie más grande o el primer procedimiento. La verdad que eso al paciente no le cambia sustancialmente y son todas demostraciones de lo que veníamos hablando. A veces hacemos comentarios, tórax hace mejor la broncoscopía que neumo, y la verdad que son cosas que a lo largo terminan modificando o haciendo menos constructivas las relaciones. Y en esta época de pandemia, de COVID, a mí me llama la atención la cantidad de experiencia que paradójicamente surge de los centros que peores han tratado, que peores resultados tienen. Entonces, yo creo que COVID es una buena oportunidad para un montón de cosas, pero también hay que tener cuidado con lo que aparece, porque la verdad que cuando yo escucho números de Estados Unidos en muchas cosas que hablan de qué hay que hacer y qué no, y tienen 70.000 muertos, 68.000 esta mañana, la verdad que es difícil a veces entender. Y les doy un ejemplo. Esto es como nos ve Kino en un dibujo y cómo muchos cirujanos a veces nos sentimos entre dioses y quiero hacerle comentario porque salió en varios lugares, incluso en Argentina, un cirujano torácico en Nueva York, especialista en robótica, cómo él se había dado cuenta y había cambiado el paradigma de tratamiento de los pacientes eh, haciéndole aspiración. Yo cuando lo leía el trabajo, a la nota no podía creerlo. Sí, se dio cuenta que el paciente, el paciente que estaba en terapia intensiva se le había tapado el tubo con moco y que había que aspirarlo. La verdad que si eso es un cambio de paradigma, entonces hay que tener bastante cuidado con las cosas que se nos plantean, porque esto es como que fue un héroe. Es en el mismo hospital que ustedes habrán visto en la televisión que tenían camiones refrigerados para los cadáveres. Cuando 3 o 4 días antes del 29 de abril muestra una neumonectomía robótica intrapericárdica en un paciente, cuando tenés cientos de pacientes que se te están muriendo porque no tienen asistencia en una pandemia. Entonces, nos gusta la noticia del héroe, de la persona que cambió el paradigma, pero eso se soluciona con una enfermera que aspire 3 veces por día el tubo. Lo que pasa es que una enfermera que haga el trabajo adecuado todos los días no es noticia, no es un héroe. A pesar de que son héroes porque se levantan temprano, están en una condición de poca valoración. Entonces, de vuelta, a mí me parece que en algún momento hay que empezar a valorar las pequeñas cosas que se hacen todos los días.
Y buscando en las presentaciones también, veo esta, por ejemplo. Sé que es una charla que he dado en muestreo ganglionar, qué sé yo, bla, 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 la regla. ¿Para qué sirve esa regla? O sea, 2 centímetros más, 2 centímetros menos. La verdad que de vuelta, cuando uno hace un análisis o trata de una perspectiva un poco más crítica, ve sus presentaciones y le da vergüenza la cantidad de exposición del ego propio en este tipo de situaciones insólitas. Y por último, quiero mostrarle que creo lo que es lo más importante. Esta es Celeste López, una paciente que es médica, está con nosotros. Eh, Ella tiene 23, tenía 23 años, ya no ahora tiene 33, y la primera vez que la conocí tenía un sarcoma sinovial de pared torácica que, si ustedes se fijan, tiene una ubicación complicada y a ella tenía indicada en ese momento la desarticulación del miembro. En la discusión, pues son tumores que en general no tienen respuesta a la quimioterapia ni al tratamiento, vimos opciones con los oncólogos en un trabajo bastante interesante y se pudo hacer un tratamiento de inducción con quimio y radioterapia y después la resección de la pared preservando la funcionalidad y el brazo. A mí tocó pasar y, digamos, eh, evaluar cuando ella era estudiante de medicina y después cuando se recibió, cuando fue a la Concagua, y esta es una tomografía de ayer o antes de ayer, o del 30 en la cual tiene un control local adecuado, muy bueno, y nada, esa es la parte buena de la cirugía, que hicimos del control primario. Lo malo es que después en el seguimiento aparecieron lesiones pulmonares, que requirió tratamiento sistémico, varias resecciones, yo le hice 3 por lo menos resecciones pulmonares, que la verdad que si ustedes la ven, siempre sonriendo y cada vez que hacía quimio toleraba, después la cirugía se recuperaba espectacular. Y eso es lo malo. Y en esto también a veces uno como cirujano se confía en que como hizo una cirugía que uno cree que es espectacular desde lo oncológico primario, pierde la perspectiva del control oncológico sistemático. Entonces a veces me decía, yo estoy en Mendoza, tengo que volver, o la veía otra persona, y ahí a veces uno pierde o se confía en el seguimiento. Y es donde uno tiene que prestar atención, porque cuando se confía. Y lo feo es que después de tantos años y haber resuelto todo eso de manera adecuada, en un control oncológico le aparece un cáncer de tiroides. Se le hace la tiroidectomía, en ese momento digo, sí, se puede hacer en dos, se lo puedes hacer, una cirugía, y lo que nunca había, que puede pasar una fístula quilosa cervical. Es una situación de una complicación que puede pasar. ¿Cuál es el problema? Es que estuvo casi un mes con la fístula porque nunca le había pasado eso al cirujano. Entonces puede ser que sea la primera vez que a nosotros nos pase una complicación de esa, pero hay que tratarla. Porque si no, por más que sea la primera, la segunda, la que sea, si uno no lo trata, y no puede ser que eso pase. Entonces uno tiene 500 centímetros cúbicos de líquido quiloso por el cuello y el cirujano o nosotros seguimos diciendo que no puede ser porque eso nunca nos pasó. Entonces en eso, después vino al hospital y nosotros lo volvimos a tratar, le hicimos una ligadura de conducto torácico. Y tardamos 25 segundos, porque cuando le abrí la herida cervical pensé que estaba el conducto torácico dando, así que le puse 2 puntos y fue una de las cirugías más simples de mi vida para resolver y le cambio y ahí está ella después de un mes comiendo. Acá también hay otro problema que uno cuando lo piensa y yo, digamos, siempre digo, ¿cómo puede ser que tenga tan mala suerte de tener? Y después, haciendo el pedido viendo la evaluación de la radioterapia que le indicamos y viendo la planificación, ella no tuvo, en una radioterapia que hizo en Mendoza, no tuvo protección cervical. Entonces, es difícil evaluar, pero tal vez ahí hay una cosa que uno debería, porque uno piensa que estos pacientes van a requerir un tratamiento, pero a largo plazo el tratamiento que le estamos dando también impacta. Entonces, creo que ahí también, de vuelta, por el afán de tener un buen control local, a veces uno pierde las posibilidades de prever. Y esta
es celeste hoy, que es cuando ustedes ven, creo que la sonrisa es la mejor imagen de la resiliencia de un paciente. Bueno, le agradezco mucho y muchas gracias. Básicamente, por último, quería decirles que fue una buena charla, diferente a la que uno puede ver habitualmente, y que siempre lo bueno, lo malo y lo feo tiene que ver con categorías que dependen siempre del lugar donde estamos. Eh, y hay que tener en cuenta, el viernes pasado tuve una discusión interesantísima, así, de casos, con unos amigos de Córdoba, y estaba el doctor Ábalos, que es un médico, un cirujano torácico que tiene muchísima experiencia en cirugía torácica, y él me decía, la vanidad profesional es una cosa que nos condiciona todo el tiempo y es un ejercicio que uno tiene que hacer todos los días, y es real. Lo excepcional y espectacular eh, está en lo que se hace todos los días, no en las maniobras heroicas del cirujano robótico que, porque le aspiró el tubo endotraqueal, le salvó la vida. Siempre hay que tener la evaluación de que uno no es ni tan bueno ni tan malo como dicen o como uno cree que es, y que el único que arriesga en esto es el paciente, que pone la confianza. Entonces, lo mínimo que uno tendría que hacer es ser honesto y pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por el paciente y no solamente por uno. Ahora sí, muchas gracias y por la paciencia. Muy bien. ¿Me escuchás, David? David, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, David, ahí? Yo como que no me escucho. Estás como que no escuchás. Fíjate si habilitas. ¿Ahí me escuchás? No sé si soy yo, Juan, o no te escucho. Bien, yo te estoy hablando. Ahí está, ahí está. ¿Sí? Bueno, David, muchas gracias por la charla. Creo que estuvo muy bueno y la idea justamente de ponerle este título es que cada uno dé sus vivencias de lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y que fueron muchas reflexiones iniciales no técnicas, que era un poco lo que ayer hablando con Vicky Cano me decía, muy bueno lo de las cuestiones técnicas, pero ¿qué pasa con el sentir de los cirujanos, no? Que uno no se da cuenta y es a lo que está expuesto todo el día, por lo cual las reflexiones que vos hiciste está muy bueno. Y quería recordar solamente que hoy se habla mucho de lo que son las habilidades no técnicas que tiene que tener un cirujano, y que básicamente son 4, y que uno en la cirugía lo ha ido mostrando, y vos has mostrado que has tenido la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de ser líder, sobre todo en situaciones adversas, como esa sutura que se te escapó y apareció el broncoscopio y te querés morir. La toma de decisiones, qué hacer en ese momento ahí, y sobre todo la conciencia de situación, ¿no? Así que yo creo que estuvo muy bueno, fue un gran ejemplo, y solamente recordar que en esa editorial hay 2 cosas que vos no nombraste, que es de lo malo, y que justamente cuando uno se refiere a los resultados, ¿no? Y hay un término que es el chauvanismo, que es Ujú. básicamente, que es decir, lo mío es lo mejor y del otro prácticamente no existe, es decir, una gran localía, y lo que a veces es difícil diferenciar en los cirujanos cuando toman decisiones, si es que están muy bien formados o es que son algo temerarios, ¿no? Y la diferencia en eso está básicamente en cuánto riesgo le haces correr a un paciente a otro. Así que nuevamente te felicito si querés decir algunas cosas más, pero creo que esto fue una gran experiencia, David. Muy bien encarado. Bueno, muchas gracias. Yo quería ver si está Celeste. Eh, Celeste López, que era la Hola, paciente que... Ahí está. acá estoy. Buen día. ¿Cómo va? Todo bien. Bueno, No, yo creo gracias. que lo tuyo es, digamos, dar la posibilidad de ver una perspectiva desde lo médico, porque sos médica, pero la visión del paciente, que es una visión que nosotros a menos que te haya pasado y que hayas superado todas estas instancias, es difícil a veces transferir. Claro. Y en realidad como lo que iba sintiendo a medida que te iba escuchando hablar es que creo que lo que puede ir en contra y hacer la diferencia en el cirujano es
esta actitud de aprendizaje permanente, ¿no? Yo creo que cuando uno en la vida se da cuenta de que no deja de aprender hasta que se muere, es que, digamos, puede tener una actitud un poco más humilde, por resumirlo o decirlo de alguna manera, ¿no? Y tener esa apertura que decís vos a la opinión de los demás, a esas pequeñas intervenciones que tienen los otros que por ahí nos ayudan a llegar a un buen lugar, ¿no? Y también estar permeable al paciente, porque muchas veces uno tiene ideas, quiere proponer cosas, hacer cosas, y también es importante ver a quién le estoy ofreciendo esto, ¿no? Individualizar en cada persona lo que se está haciendo, que yo creo que ahí hay una diferencia muy importante. No sé, yo esta visión del ego, si existe o no existe, no sé, yo la verdad que me pregunto muchas veces eso. Creo que cuando uno tiene conciencia de las personas, de la importancia de la cantidad de cosas que suceden en el mundo, y de lo importante que somos todos en realidad para que esta cosa funcione, dejamos de vernos como algo tan importante y tan único. Sí es real que no todos tenemos la tarea de meternos adentro de un pulmón, sacar un tumor, ¿no? Como que tenemos como otras tareas mucho más simples que hacen que por ahí no tengamos esa sensación de poder tan grande. Que eso la verdad que no creo que todas las profesiones médicas tengan este conflicto con el ego como lo puede llegar a tener un cirujano. Entonces, bueno, también hay un terreno que predispone. Entonces, bueno, está en el desarrollo humano, en el desarrollo psicológico, en el camino, en el proceso que tenga cada persona, en cómo va, digamos, transformando todas esas sensaciones que pueden surgir a lo largo de la vida, ¿no? Y de esas ideas que en general alejan más de lo que acercan al paciente y a las cosas importantes de la vida, creo también. Así que para mí eso, es como la actitud de aprender es muy valiosa, y creo que hay que mirar un poco hacia afuera y ver todo lo importante que hay en este mundo, hace que uno pueda tener una actitud un poco más humilde. Tal cual. Bueno, y yo Che, estoy muy Celeste. agradecida, así que imagínense que estoy acá gracias a todas esas intervenciones y a que también es una realidad, uno en las provincias no tiene ni el caudal de pacientes, ni la infraestructura, ni los cursos, ni las posibilidades que hay en Buenos Aires. A mí me pasa con mi especialidad, que me interesan un montón de cosas y todos los cursos, todo sucede en Buenos Aires. Entonces, bueno, no sé, es probable que al que me operó mal nunca le haya pasado y no haya sabido cómo hacer, pero bueno, también tampoco supo cómo delegar y correrse y saber su límite. Entonces, bueno, esos son beneficios que Buenos Aires, la práctica, la cantidad, o sea, es real, es concreto esa diferencia. Che, Celeste, bueno, muchas gracias porque te tomaste el trabajo de compartir con nosotros esto, que yo creo que es una mirada muy valiosa, y por el tiempo. Bueno, gracias por la invitación. Dale. Bueno, no sé, Juan, si hay alguien más que quiera comentar algo, o Mica, si... Mica, fíjate si hay alguna pregunta o alguien que quiera participar. Creo que está Axel ahí dando vuelta. Sí, Ignacio Nicolás había levantado las ganas. Como que Mate estás habilitado para hablar, si querés. Y también estaba yo levantando. Ahí Hola, buen día, Juan. Feliz cumpleaños, ayer que no te saludé. Gracias. Hola, David. Hola, Mati. Hola, buen día. La verdad que, bueno, muy linda la charla, emotiva. Me emocioné igual que vos, realmente, a que se me llenen los ojos de lágrimas. Creo que parte de haber compartido muchos de esos casos juntos, con Cele no pude estar en la cirugía, pero compartí todo el proceso y bueno, tengo esa relación especial como la tenés vos, y la verdad que de las cosas malas que tenemos en la especialidad, tengo siempre una visión positiva en el sentido de que
soy lo que soy por lo que me tocó vivir, como vos bien mencionaste, la especialidad, la cirugía en sí nos hace ser las personas que somos. Con el tiempo y la edad que va pasando para todos, vamos aprendiendo a moderar ciertas cosas negativas de la personalidad y a hacernos más flexibles, a aprender de los errores, y la verdad que si hay algo que te voy a estar agradecido, y es que realmente en muchas cosas he podido aprender la esencia tuya en el sentido de moderar estas cosas, de aprender, de trabajar en equipo, de consultar, de moderar el ego y moderar. Siempre, nunca me olvidaron una cosa que me dijiste una vez, que no importa si lo hiciste abierto, torácico, o sea, por tracoscopía, o lo importante es el resultado. Que nosotros tenemos que evaluar es la calidad de la cirugía, que es cómo le fue al paciente. Y eso creo que hoy es mi dogma, y la verdad que tengo esa marca registrada, grabada en mi práctica diaria como cirujano, y siento mucho que, bueno, te lo debo a vos, y creo que es un gran momento para agradecértelo. Y bueno, la verdad que muy linda la charla, que estemos hablando de estas cosas, de esta especialidad que siempre hablábamos, y decimos que ingrata, que ponemos tanto, que damos tanto, y a veces no es que necesitamos la aprobación o que nos digan qué bien que lo haces, porque la verdad que nosotros elegimos esto, nos metimos solito aquí y hacemos lo que hacemos porque amamos esta profesión, sino que cuando las cosas salen mal y hemos sufrido juntos la complicación de paciente y el ir a verlos todos los días, y bueno, esas cosas que vivimos juntos que a mí me marcó la vida. Realmente creo que hoy, sin duda, soy otra persona gracias a este tipo de cosas que me tocó pasar. Así que bueno, nada, un beso grande, Cele, también. Gracias, Mati. Bueno, creo que... Ahí estaba el doctor Vasallo, que había levantado una mano, ahí lo habilité para hablar. Si quieres. ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí, dale. No, yo la verdad que muy buena la charla, me encantó ese abordaje más allá de lo técnico, que es lo que más tenemos contactos, y creo que es algo que tenemos que corregir los médicos en general y los cirujanos en particular. Yo trataba de hacer la analogía de la exigencia que nos autosometemos en el trabajo y por los propios pares. Por ejemplo, ahora con toda esta pandemia del COVID, digamos, tenemos equipos. Yo estaba tratando de comparar equipos de guardia, por ejemplo, de 2 personas que hacen más de 100 horas semanales de trabajo, y por el otro lado, por ejemplo, veía a los pilotos de aerolíneas promocionando que habían ido a China, y eran 13 pilotos para 60 horas de vuelo. Entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿cómo puede ser, digamos? O sea, nos autoexigimos poniendo en riesgo a los pacientes por una cosa que en realidad no deja de ser algo de ego, porque es como que nunca podemos decir, bueno, esto no es seguro para el paciente, por ejemplo. Y el ejemplo que da David en las cirugías, a mí me ha pasado, por ejemplo, de tener una cirugía casi completa, pero faltaba pasar una arteria, y bueno, y tener la prudencia de decir, bueno, no, la verdad que estoy solo, esta arteria la verdad me da temor pasarla, llamar a un colega con mucho más experiencia que yo y que venga al quirófano, y por ahí viajó 1 hora para venir, y cuando llegó era una pasada que tardó 2 minutos. Y me dice, pero para esto me llamaste. Y sí, por ahí para esto sí, porque en realidad lo que se prioriza ahí es la seguridad del paciente, no mi ego. Y a mí no se me cae nada por ver, digamos, que una cosa que era muy fácil, porque me dice, bueno, pero la tenías toda pasada, tenías toda la verdad la cirugía completa, y faltaba nada más que eso. Y bueno, pero a veces hay que ser autocrítico, hay que tratar de poner adelante la perspectiva del paciente. Y así como vemos, hay una frase que yo escuché de un médico clínico que la verdad que
yo siempre la trato de traerme a colación a mí cuando tengo pacientes, es que vos podés hacer lo mejor para un paciente, lo operaste por un tajito chiquitito, le hiciste una cirugía de última generación y el paciente no lo valora. Y después tenés pacientes que vos dijiste, mira, acá salió todo mal, me salió todo mal, o sea, se complicó todo lo que se podía complicar, lo hice por una cirugía abierta, o sea, y sabés que hiciste todo mal. Y el paciente te trae un regalo, por ejemplo, y te lo valora mucho. Entonces ahí te das cuenta que no pasa por lo que haces vos, sino por lo que percibe el paciente y por lo que necesita, y quizás ahí está en la cuestión en tratar de alinear las necesidades del paciente y dejar un poquito de lado nuestro ego. Así que te felicito, David, por la charla, estuvo excelente y me encantó el abordaje filosófico. Gracias, Ale. Bueno, creo que se extendió y ya cumplimos el tiempo. No sé si estamos. Juan. Sí, no sé si hay alguna otra pregunta para hacer, algún comentario. Hay algunos comentarios que vinieron acá, son todos fabulosos, así que ojo con el ego. Pero creo que en este momento hay 76 personas conectadas, lo cual es muy bueno, y que podamos expandir fuera del servicio estas cosas creo que son muy buenas, y tal vez es una metodología nueva que vino para quedarse. Así que te agradezco la dedicación. No sé si Mica estás ahí, si hay algo más para resolver. Rodrigo Pacheco y José Menéndez los dos habían levantado la mano. Pacheco primero había levantado la mano, no sé si están habilitados. Hola, buenos días. Aquí desde La Paz, no sé si me escucha, doctor Petol. Sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo está, doctor? Primeramente, felicitarlo por su cumpleaños. También, usted ha sido un referente también. Yo he sido residente del servicio de cirugía y también fellow de David Smith. Y pues solamente quería sumarme a todos los comentarios tan positivos y que, David, muchísimas gracias porque llevo en el corazón las enseñanzas, como decía Matías, Alejandro. No solamente está desde la perspectiva quirúrgica, cómo un maestro puede enseñar, sino también desde la perspectiva personal y mejorando todos los aspectos, tanto clínicos, académicos, pero también sobre todo los valores morales que uno debe tener. Nosotros aquí en Bolivia hemos tratado de desarrollar todo lo que tú has formado en nosotros. Has sido un gran exponente y siempre te llevo cerca en las cirugías porque las palabras que todos han ido vertiendo es eso, ¿no? No tienes que ser orgulloso en el camino médico, tienes que ser humilde en cuanto uno puede hacerlo y sobre todo velar por el paciente. Así que yo te quedo muy agradecido por todas estas enseñanzas que me están sirviendo mucho aquí, desde muy lejos en La Paz, donde estoy desarrollando la cirugía torácica, tal como tú me has enseñado. Nada, solamente quería agradecerte y felicitarte por tan excelente exposición. Muchísimas gracias a todos. Un saludo cariñoso desde La Paz, Bolivia, el lugar de la altura. Gracias, Rodrigo. Para mí una satisfacción, la verdad, que a pesar de todo lo que han sufrido, lo que se han formado con nosotros, porque no soy una persona fácil, todo lo que uno le exige, todo lo ingrato que es, todo lo duro, y bueno, que tengan este reconocimiento me parece que es una cosa como que no merecida, probablemente. Pero bueno, les agradezco mucho. Gracias a ti. Un abrazo grande. Dale. Gracias, David. Abrazo. Nos vemos entonces. Abrazo. Chao. Gracias a todos. Mica, ¿estamos? Quedó José Menéndez, David, que Dale, José. el último. Sí, bueno, primero felicitarlos y la verdad es que lo hablábamos medio el otro día con David. Creo que podemos ver todas estas situaciones como un problema o como oportunidades. No te estarás riendo por mi nuevo look, David, ¿no? No. Creo que sí, creo que es una oportunidad y me parece que este es el inicio quizás de otras charlas que podemos ir organizando. De hecho, desde la sociedad estamos tratando de ampliar las plataformas de comunicación para que esto sea más ágil, poder incorporar más gente y que se haga una cuestión. La verdad que quiero felicitarte y bueno,
como siempre, la iniciativa vale la pena. Así que gracias nuevamente. Gracias, José. Y gracias a Alejandro y a Tamara, que no sé, difundieron, que a mí me daba bastante vergüenza y la verdad que no me parecía, íbamos a estar 5 nada más, pero iba a ser medio íntima. Pero bueno, les agradezco mucho los conceptos y nos estamos viendo. Bueno, Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto. Hola Juan, feliz cumpleaños. Nos mantenemos en contacto entonces. Gracias. Bien. Listo, cerramos entonces. Listo, gracias David, muy bueno, ¿eh? Gracias. Muchísimos buenos comentarios, muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, hasta luego.